Amén. Bueno, vamos a ir al capítulo número 10, versículos del 5 en adelante. Gracias a aquellos que nos ven a través de la Iglesia del Aire. Recordarles que mañana tenemos media vigilia, así que lo esperamos mañana a las 6 de la tarde. Mañana media vigilia, así es que lo esperamos acá con su familia y con su fe para clamar y pedirle al Señor. Capítulo número 10, versículos del 1, capítulo número 10, versículos del 5 al 8. 10 del 5 al 8. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma el control de mi mente, de mi corazón, y sé tú, Señor, obrando en mi ser. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 4, porque el fin de la ley, que dice, es Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo, oiga bien, se cumplió la ley. Porque en Cristo, oiga bien, se le dijo al ser humano que ya no necesitamos ritos, que ya no necesitamos sacrificio, que ya no necesitamos, oiga bien, tratar de cumplir la ley, porque no lo vamos a lograr. Y que el único, oiga bien, que lo ha logrado y a través de ese sacrificio perfecto hemos obtenido salvación y vida eterna, ese hombre es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, oiga bien, en Cristo se cumple la ley y la ley ya solo habita y mora en nosotros a través de la Escritura, a través de la ley del Pentateuco, para hacernos ver, oiga bien, que somos necesitados de Dios, para hacernos ver lo pecadores que somos. Porque a través de la ley revela ¿qué? La ley revela el pecado. Entonces, oiga bien, como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, debemos de ser practicantes de la ley. Oiga bien, en el nuevo pacto, en el periodo de la gracia, no podemos vivir bajo los rudimientos de la ley. No hay judíos, no hay griegos, no hay romanos, no hay gentiles, solo hay hijos de Dios. Entonces, oiga bien, nosotros como cristianos evangélicos debemos de promulgar, oiga bien, la palabra de Dios. Debemos de ser atalayas, oiga bien, que compartamos el reino de los cielos con las personas para que a través de Cristo, oiga bien, los no alcanzados sean alcanzados. Porque ese es el fin de la gracia, que los no alcanzados sean alcanzados. Y le voy a decir algo, los no alcanzados se ocupan en el área de misiones, porque en las selvas o en los desiertos están los no alcanzados. Entonces, oiga bien, se necesitan misioneros. ¿Para qué? Para que allá donde está aquella selva y están los yuca, ahí llegue la palabra de Dios. Pero también están los no alcanzados de nuestros hogares. Pero están los no alcanzados, oiga bien, de nuestras familias. Están los no alcanzados, oiga bien, de nuestros amigos, a los cuales, oiga bien, usted y yo debemos de llevarles y presentarles la palabra de Dios. Yo hay personas, oiga bien, que las conozco, pero yo no puedo ir donde ellos, porque están en otro país. Pero yo oro, oiga bien, para que Dios mande un atalaya a sus vidas, no un testigo de Jehová,
no, a un enviado, oiga bien, que le lleve el mensaje que solo Jesucristo salva. Y hay que quitarnos la religiosidad, porque el único que puede salvar al hombre, y está en el libro de Hechos, en el Concilio de Jerusalén, es Jesús. Yo oro para que puedan tener ese encuentro con Cristo, oiga bien, y puedan ser restaurados, transformados, y puedan recibir esa nueva identidad. Entonces, oiga bien, en esta parte vamos a ver ese contraste, oiga bien, entre la ley y la fe. Pablo ahora pasa a exponer las diferencias entre la justicia, que es por la ley, que está en el versículo número 5, que dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué? Porque recuérdese que uno de los factores o uno de los frutos que daba que yo llevara mi sacrificio al sumo sacerdote es que recibía ¿qué? Perdón de pecados. Mas los pecados, dice la Escritura, que solo eran cubiertos. ¿Por qué? Por la sangre del macho cabrío que se derramaba. Entonces, oiga bien, dice que la ley de Moisés me mostró que si yo cumplía todos los ritos, iba a vivir. Y iba a vivir bien. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, dice, sean largos sobre la faz de la tierra. Ahí hay una promesa. ¿Cuál es el mandamiento? Que debo de honrarlos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, oiga bien, yo no puedo decir que amo a Dios y no quiero a mis padres y no los honro. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hijos y no amo a mis hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios, oiga bien, y no puedo ayudar al necesitado y no puedo honrar a los ancianos. Entonces, oiga bien, Dios a través de la ley nos revela, oiga bien, la ley y, oiga bien, que la ley se convierte en una justicia humana. ¿Por qué? Porque es en base de lo que yo pueda hacer. Pero la justicia de Dios, oiga bien, no es a través de un acto humano, sino que la justicia de Dios es a través de ¿qué? De la misericordia y la gracia inmerecida de Dios. Entonces, oiga bien, dice, y la justicia que es por la fe, dice el versículo número 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Oiga bien, en el libro de Hebreos dice que Cristo murió de una vez y para siempre. ¿Se imagina que no fuera así? ¿Cuántas veces tendría que bajar Jesús al día para perdonar a la humanidad? Pero como el sacrificio fue perfecto, entonces Él derramó su sangre de una vez y para siempre. Por eso es que Cristo Jesús es el vicario de la iglesia, es el llevador de las cargas de la iglesia, es, oiga bien, es el que se condenó a sí mismo porque por salvar a la humanidad. ¿Y qué hace la humanidad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué hace la humanidad? Oiga bien, irrumpir lo normal y meter lo anormal en la sociedad. Aquí en El Salvador dicen que anda un trastornado chuloneándose en los monumentos. Un hombre que se viste de mujer y ahí anda desnudándose y tomándose fotos. Es una persona que perdió su razonamiento. Pero oiga bien, pero puede ser restaurado por el amor de Dios. Entonces, la justicia, oiga bien, que es por la ley, Pablo lo cita en Levítico 18.5. Vamos a Levítico 18.5. Aquí leamos, hermano, porque recuerde que no estamos precisos por terminar, va, y no por aprender.
Dice el 18:5, por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, que dice, vivirá en ellos, yo, Jehová. Entonces, oiga bien, hay dos cosas que se podría decir acerca de esta justicia. Y dice, número 1, sería una justicia obtenida por el hombre, o sea, por sus obras. Y por lo tanto, no sería un regalo de gracia, sino que sería, oiga bien, algo por las obras. Entonces, si yo quiero tener una vida mejor, entonces debo esforzarme, debo de hacer algo, debo de irle a dar de comer a los ancianitos, debo de ayudar al que está tirado en el suelo, debo ir a bañar a los ancianos. Así voy a ganar. No, eso es en base de la obra humana. Pero Dios ya dejó estipulado, oiga bien, cómo debe de obrar en nosotros la salvación. Dada la pecaminosidad del hombre, es imposible alcanzar la justicia. ¿Sabe por qué? Porque hoy puedo hacer el sacrificio, puedo hacer la buena obra, pero a la media vuelta estoy pecando de nuevo. Entonces Dios dice en su palabra que nuestras obras son como, solo imagínense, como trapos de inmundicia, dice que son. Pero la buena obra que Él hizo en la cruz del Calvario es perfecta. Entonces, toca el tema también de la justicia que es por la fe. Versículos del 6 al 8. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Lo que Pablo afirma en estos versos es que la verdadera justicia que Dios otorga al hombre, oiga, no depende de un gran esfuerzo por parte del hombre, sino de una actitud interna, o sea, del corazón. El hombre usa su boca y su corazón para obtener esta justicia de Dios. Versículo 9, que si confesares, ¿qué dice? Con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí viene, y creyeres, porque una cosa es decirlo, es que yo creo en Dios. Si hasta el diablo cree, pues. Pero decirlo y creerlo en el corazón es diferente. Por eso es que cuando uno va a ganar alma, las oraciones que las personas hacen son profesiones de fe. El único que sabe si es salvo es la persona, si la hizo de corazón, si tuvo arrepentimiento en su corazón, si realmente él fue tocado por Dios en el momento que usted llegó y le dijo, mire, traigo el mejor regalo que alguien le pueda dar. Le va a ayudar, le va a hacer esto, y es Cristo. Hay tantos beneficios de parte de Él para el ser humano, que uno es que nos libra de la condenación eterna y nos da una vida eterna. Y nos da vida y vida en abundancia. Solo hay dos requisitos: confesarlo con nuestra boca y creerlo en el corazón. Pero la palabra creer, ¿a qué nos lleva? A un compromiso. Pero la gente no quiere comprometerse. Porque dice, es que voy a dejar de tomar. Es que tengo que dejar a todas las mujeres que tengo. Entonces, es que eso requiere compromiso, dice la gente. Pero cuando usted confiesa y cree, entonces la justicia de Dios, ¿a dónde llega? Llega a su vida. Entonces, oiga bien, aquí lo importante es la actitud interna que el ser humano pueda tener. Debemos notar que las palabras no digas en tu corazón, que aparecen en el versículo 6, son tomadas, oiga bien, del capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 17, y el capítulo 9, versículo 4
de Deuteronomio, que eso ha sido tomado, oiga bien, de la 70ª versión de la palabra de Dios, de la Septuaginta. Estos dos versos de Deuteronomio ocurren en contextos en los cuales Dios advierte al hombre del peligro, oiga bien, del orgullo y la autoconfianza. Entonces, oiga bien, es por eso que la salvación no puede ser por obras. ¿Por qué? Porque Dios estuviera obligado a darme. Porque Dios estuviera obligado a perdonarme. Porque yo me pudiera presentar delante de Dios. ¿Cómo que no me quieres perdonar? Mira todo lo que he hecho. Tienes que perdonarme. He hecho buenas obras. Pero no es así. ¿Por qué? Porque vimos hace 2 jueves que a Dios no lo podemos cuestionar. ¿Se acuerdan? Que yo no le puedo decir a Dios que Él se equivocó. ¿Por qué? Porque Él es el creador de mi vida, hermano. Y Él puede hacer con su vida y con la mía lo que Él quiera a la hora que quiera. Si Él quiere verme como Nabucodonosor, pues vamos a ir a hartarnos zacate. ¿O no? Si Dios quiere llevarlo a sufrimiento, entonces va a endurecer su corazón para que usted no venga a la iglesia. Para que usted no retorne. Sino que pase por ese sufrimiento para que así aprenda que hay un Dios. Y que puede hacer eso. Y no es nuestro creador, pues. ¿Quiere que le dé un ejemplo con quién lo hizo? Faraón. ¿Qué decía? Y Dios endureció el corazón de Faraón. Oiga bien, plaga tras plaga, plaga tras plaga le endureció su corazón. Hasta que Faraón dijo que mueran los primogénitos. Y ahí fue la muerte de Faraón. Entonces, oiga bien, Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué. Habiendo aludido a estos 2 versos, Pablo pasa a citar más extensamente Deuteronomio 30, versículos del 12 al 14. Vamos a Deuteronomio. Ahí búsquelo en su Biblia. 30 a la iglesia siempre hay que venir con Biblia. Aunque pongamos nosotros ahí los versículos. Dice del 12 al 14. ¿No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que no nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora, ¿cuántas veces le habló Dios al pueblo y escucharon, pero no obedecieron? Y por eso dice en el libro de Hebreos, y habiendo hablado de muchas formas, a través de profetas, oiga bien, hoy nos habla nos ha hablado, dice, a través de su Hijo. Eso está en el capítulo 1. Entonces, oiga bien, dice Pablo, ¿cómo querés que Dios venga a decirte que el único que te puede salvar es Jesús si ya te habló a través de los profetas? Si puso jueces, si puso reyes. Es más, ustedes querían rey y les di un rey. Y el primer rey que les dio, oiga bien, fue el rey que ellos quisieron, no el que Dios tenía preparado para ellos.
Y lo mismo pasa a veces con los cristianos. Oiga bien, a veces tenemos cosas no porque Dios nos las haya dado, es porque nosotros las agarramos. Usted el esposo o la esposa que tiene no se la pidió a Dios. No, esa usted la agarró. Hoy hágale frente. Pero aquellos que todavía no han tomado esposa ni esposo, pídasela a Dios. Entonces, el pasaje en Deuteronomio habla del hecho de que la ley no está lejos del hombre, sino que está ¿dónde? En el corazón. Ahí está la ley. Y dice, y las enseñarás a tus hijos. Y dice, y las guardarás ¿a dónde? En tu corazón. Y dice que, y las pondrás, oiga bien, dice, como una argolla en tu cuello. ¿Para qué? Para que siempre esté contigo. Hay muchos de nosotros que deberíamos tener con la Biblia guindada aquí, ¿ve? ¿Sabe para qué? Para que no note que somos creyentes. Porque necesitamos. Aunque es difícil entender el argumento de Pablo, lo que está diciendo es que cumplir la ley no implica tener que hacer un enorme esfuerzo humano, sino que es simplemente un asunto, oiga, del corazón, es decir, de tener fe. Pero dice, la ley no salva, solo me advierte o me muestra el pecado. Pablo interpreta Deuteronomio en el sentido de que la ley, oiga, equivale a Cristo. Hace esta identificación por lo que escribió en el versículo número 4. La ley apunta a Cristo y los dos están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque los dos hablan de justicia. La justicia a través de las obras y la justicia a través de la fe. ¿Usted es justo? Usted dice, ¿usted es justo? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo me ha hecho justo. ¿A través de qué? A través de la fe. Entonces, oiga bien, yo sé que voy para el cielo por mis méritos, por mis buenas obras. No, porque Cristo ya pagó por mí. Las obras, oiga bien, son consecuencias de mi entrega a Dios. Versículo 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso es la ley, eso está en Deuteronomio. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si yo lo confieso y creo en mi corazón. Por eso es que el apóstol Pablo, oiga bien, siente esa nostalgia en su corazón de que la nación, que los judíos conociendo la ley, oiga bien, no pueden venir al convencimiento de que Cristo es la ley, sino que quieren seguir, oiga bien, con los sacrificios, quieren seguir, oiga bien, con los ritos. Por eso es que la iglesia cristiana dice, orad por la paz de Jerusalén. Pero la iglesia no debe andar celebrando las fiestas de Israel.
Nosotros no debemos de andar celebrando, oiga bien, la fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Nosotros no debemos de celebrar todas esas fiestas. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumplieron para la iglesia. Yo debo de adorar al Señor. Por eso es que la iglesia, oiga bien, no creemos en el día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo. Por eso es que usted, no, oiga bien, no debe de guardar el sábado. Porque Cristo es nuestro reposo. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos en el periodo de la gracia. Como la fe opera en el hombre, habiendo mencionado boca y corazón, en el versículo 8 Pablo procede a explicar, oiga bien, cómo la fe opera en el hombre. Y menciona dos aspectos: confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido su muerte. Entonces, oiga bien, aquí sigue metiendo todavía Deuteronomio. Que Dios levantó de los muertos y lo trajo, oiga bien, a muerte. ¿Para qué? Para que la humanidad pudiera ser salva por Cristo Jesús. Algunos intentan hacer una clara distinción entre estas dos frases. Sin embargo, es mejor entender que Pablo está hablando de dos aspectos de una misma cosa. Y dice, tener fe en Cristo, es decir, la fe que salva tiene dos elementos: el aspecto interno, que es creer en el corazón, y el aspecto externo, oiga bien, es confesar con la boca, y esto es igual para todos, sean judíos o gentiles. Entonces, oiga bien, por eso es importante que toda persona que se le presente el Evangelio, cuando se confronta en la calle con la palabra y esa persona es persuadida y hace su oración, se le invita a que busque una iglesia local. O aquellas iglesias que practican el discipulado, el hermano le toma el número, su dirección de la casa, y debería de irlo a visitar. Dios le bendiga. ¿Se acuerda que hablamos de Jesús en el parque? Entonces he venido a visitarlo y aquí le traigo esta despensa. Eso es parte del discipulado. Es parte de la oración de fe. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que solo por haber hecho una oración y seguir teniendo una vida normal son salvos. Y no es así. Porque ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, vamos al discipulado, vamos a visitarlo, ¿para qué? Para que esa persona pueda encontrar la seguridad de que es un hijo de Dios. Claro, la iglesia no lo hace. Y por eso, oiga bien, es que la iglesia cristiana evangélica, dicen los estudiosos, que ha parido malos hijos, malos cristianos. Porque le hicieron creer a la gente que con una oración eran salvos. Yo cuando estuve estudiando teología en la iglesia central, íbamos con el ministerio pan de chocolate. Íbamos aquí por toda el área de la Cruz Roja, aquí en el centro. Y entonces había un cipote que llegaba, donde estaban todos los indigentes, porque a veces habían 20, 30, 40, los dividíamos en grupos de 10 y les predicaba. Y les daba un tratado a cada uno. Al final hacía la oración, cuando hacían el recuento de cuántas personas habían aceptado a Cristo, decía 20. Y yo le decía, ¿y de ahí? ¿Cómo que 20? Sí, ¿no vio los 20 que estaban enfrente? Se les predicó, le digo yo. Se les dio el tratado, pero no se indagó con ellos, no nos acercamos, no nos tomamos el tiempo para hablar, conversar de Dios y que ellos pudieran rendirle su vida. Fue algo mecánico, hermano. Entonces, ya toda esa persona cree que es salva, pero no es. Como aquel que le vive pegando al esposo y dice que es cristiano. Ese no es cristiano. Ese necesita nacer de nuevo. Entonces, oiga bien, debemos de confesarlo con la boca y creerlo en el corazón.
versículo 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, el origen de la fe, dice, habiendo expuesto cómo la fe opera en el hombre, Pablo pasa a tratar la cuestión del origen de la fe. ¿De dónde viene la fe? La lógica de Pablo es sencilla, oiga bien, en este punto, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ya se les había predicado o no? ¿A través de quién? A través de Jeremías, a través de Isaías, a través de Daniel, a través de Ezequiel. Oiga bien, ya se les había anunciado la venida de quién, del Hijo de Dios, del Mesías, pero no creyeron en sus corazones. El hombre, oiga, no podrá invocar a Cristo si no creyera en Él. El hombre no podrá creer en Cristo si no ha escuchado de Él. El hombre no escuchará de Cristo si nadie le predica el Evangelio. Nadie predicará el Evangelio si Dios no le envía. Pocas son las personas que aquí en este país podrían decir, a nosotros nadie nos ha predicado de Jesús. Hay más de 20 emisoras cristianas aquí en el país. Hay creo que más de 1,500 iglesias aquí en el país. Hay no sé cuántos evangelistas por las plataformas de Instagram, TikTok, Facebook, X, y por todo lo habido y por haber, se anuncia el Evangelio hoy. Pero así como los judíos no creían, así hay personas que no creen. Y creen que les va a ir bien con sus estilos de vida. Creen que van a lograr salir, mas están yendo ¿a dónde? A condenación eterna. Entonces, oiga bien, usted y yo ya pasamos todo este proceso. Entonces, ahora usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Llevar el Evangelio a los necesitados. Usted va al Seguro Social, hable de Cristo. Usted va a la panadería, hable de Cristo. Usted va al mercado, hable de Cristo. En su trabajo, testifique de Cristo. ¿Por qué? Porque están necesitados de Él. Pero la cosa no es tan sencilla, dice, porque como dice Isaías, el predicador, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántas personas usted ha confrontado y le ha dicho, no gracias, estoy ocupado? Mire, Dios tiene un plan maravilloso para mí, no lo necesito. ¿Por qué? Porque la gente solo empieza en lo terrenal. La zona donde está la iglesia es una zona residencial, donde la mayoría de personas son dueños de sus casas, tienen buenos trabajos, muchos ya se jubilaron, entonces no tienen necesidad de Dios, porque materialmente lo tienen todo, ¿va? Pero su eternidad no está resuelta. Entonces usted va por la calle, buenas, ¿puedo hablar un ratito de Jesús? No, gracias, no tengo tiempo, voy preciso.
Eso decía el rico allá en el infierno, en el lugar de tormento. Manda a que le prediquen a mis hermanos para que no estén conmigo en este lugar de tormento. ¿Y qué dijo el Señor? Si es que ya se les habló y no quisieron. Pero nuestro deber, oiga bien, es llevar, compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no oyen el mensaje? Por su falta de obediencia al mensaje. Si alguien nos dice, pórtate bien, oiga bien, porque vas a ser bendecido, ¿le ve algún problema a eso? Pórtate bien, porque vas a ser bendecido. Yo no le veo ningún problema. Pero está la palabra, pórtate bien. O sea, ¿qué me está diciendo? Que deje mi vida. Que me vaya del mundo y me haga creyente. No me gusta así. Y no puedo quedarme en el mundo y venir a la iglesia y decir que soy cristiano. No se puede. Porque somos o no somos. Pero el mensaje, oiga bien, es claro de parte de Dios para que usted y yo vengamos a arrepentimiento y nos entreguemos, oiga bien, en una vida santa y de oración a Dios. El día de Pentecostés cambió. Toda la Biblia concuerda en afirmar que aparte de la obra interna del Espíritu Santo, nadie podrá obedecer a Dios o responder al Evangelio. Versículo 18 al 21. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice esto, todo el día extendí mis manos, oiga, a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué? Porque la niña de los ojos de Dios, ¿quién es? Es Israel. Entonces, oiga bien, el mensaje fue llevado a Israel todo el Antiguo Testamento. Y se reveló el Hijo de Dios. Y dice Juan, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Se les anunció, oiga bien, pero desecharon el mensaje del reino. En el siglo XXI, habiendo Dios hablado de muchas maneras, la gente sigue rechazando el mensaje del reino. Aquí la angustia de Pablo era su pueblo, porque recuérdese que Pablo era judío. ¿Y nosotros por qué no sentimos esa angustia? Nosotros deberíamos de sentir esa angustia por la gente, porque mucha gente está muriendo sin Cristo. Mucha gente está muriendo y está yendo a condenación. Pero nosotros somos los que anunciamos las buenas nuevas de Jesús. ¿Para qué? Para que más personas puedan venir al reino y sus vidas puedan ser restauradas, transformadas, oiga bien, y puedan recibir una nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo siente esa contradicción en su corazón de ver a su pueblo que no quiere entender, pero nosotros como iglesia también deberíamos de tener ese sentir, oiga bien, de buscar a los olvidados, de buscar a las personas y llevarles el mensaje del reino. ¿Sabe para qué? Para que obtengan salvación y vida eterna, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta
noche. Padre, te damos gracias, Dios, por el mensaje, por el estudio bíblico. Señor, el capítulo 10 sigue hablando de la elección de Israel como pueblo. Sigue hablando de cómo Israel creyó que a través de la ley iba a tener vida, iba a vivir lleno de muchas bendiciones. Pero a través de Cristo, en Él se cumplió la ley. Y ahora la justicia perfecta ha venido sobre la humanidad. Por eso dice el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias por habernos amado en la cruz. Gracias por haber enviado, Señor, a ese atalaya a nuestras vidas para que nos llevara la palabra, el mensaje del reino. Gracias por haber fijado tu mirada en cada uno de nosotros, porque hoy podemos profesar que somos hijos de Dios. Porque hoy, Señor, podemos decir que somos justificados en Cristo Jesús y que ahora tenemos paz para con Dios. Gracias, amado Padre que estás en los cielos, por enviar a tu Hijo por cada uno de nosotros. Gracias por haber tenido para con nosotros esa gracia inmerecida y habernos dado salvación y vida eterna. Ahora, ayúdanos a no desmayar, a ser predicadores a tiempo y fuera de tiempo, que seamos esa luz en medio de las tinieblas y que podamos llevar el mensaje de salvación al necesitado, que seamos buen ejemplo en casa, en el matrimonio, y podamos recibir de ti vida eterna. Gracias te damos, llévanos con bien, que el día de mañana, oh Dios, podamos estar reunidos en nuestra media vigilia, cantándote, adorándote, buscando tu presencia y aprendiendo de tu palabra, fortaleciendo nuestra fe a través de los testimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amada iglesia. Nos vemos mañana a 6 de la tarde. Bendiciones para todos.